Buenos días, mi nombre es Aníbal Goitía, pertenezco a quinto año, sección B, y el día de hoy vamos a hablar sobre los compuestos orgánicos. ¿Pero qué son los compuestos orgánicos? Me preguntarán ustedes. Bueno, y es que se consideran compuestos orgánicos a todas aquellas sustancias que contienen algún átomo de carbono en su molécula, por lo menos a diferencia de las inorgánicas, que las inorgánicas podemos decir que están formadas por elementos diferentes que, por ejemplo, pueden ser los óxidos, las bases, los ácidos o las sales. En cambio, las orgánicas son elementos que contienen átomo e hidrógeno. Pueden tener enlaces o no, pero se cree que son naturales, es decir, cosas que podemos observar en nuestro día a día. Ya que los compuestos orgánicos proceden de los seres vivos, es decir, son compuestos de origen biológico, los cuales se caracterizan por tener carbono y enlaces generalmente a los compuestos que participan en los elementos. También suele haber nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, y se caracteriza por tener enlaces que comparten electrones. Y es que algunos ejemplos de este compuesto inorgánico pueden ser los siguientes. Tenemos las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Dentro de las proteínas podemos encontrar las enzimas, fibras musculares y anticuerpos. Podemos llamar carne, llámese músculo, todo lo que en nuestro día a día conocemos como proteínas. Tenemos los lípidos, que los lípidos son los aceites, mantequillas, colesteroles, triglicéridos y niveles de grasa que podemos encontrar dentro de nuestro cuerpo, pero en nuestra sangre. Lo que corre por nuestra sangre, que obviamente no es sano, se llama lípido. Por último tenemos los carbohidratos, y es que los carbohidratos son glucosa, sacarosa, fructosa, almidón, hidrocarburos y los ácidos nucleicos. Como carbohidratos, llevándolo más a lo cotidiano, tenemos por ejemplo las harinas, las yucas, el coliflor, verduras que pueden haber carbohidratos sanos y carbohidratos insanos, pero por lo menos estos son algunos que podemos encontrar en nuestro día a día. Ok, ahora vamos a hablar sobre las propiedades orgánicas. ¿Pero qué son las propiedades orgánicas? Y es que las propiedades orgánicas son lo que caracterizan a los elementos según su comportamiento. Por lo menos tenemos los combustibles, la solubilidad, la isimeria, puede presentar aromaticidad, pueden contener ebullición o evolución. En el combustible, obviamente, podemos encontrar gasolina, todo lo que tenga una reacción de fuego. Tenemos la acetona, ese tipo de cosas. Tenemos la solubilidad. La solubilidad podemos hablar como el azúcar, por ejemplo, que uno lo disuelve en agua y el azúcar ya pierde su potencia. Hablamos del alcohol, que uno también lo puede disolver en el agua. Tenemos la aromaticidad, podemos hablar de los aceites esenciales, los cuales contienen enlaces. Podemos hablar por los puntos de ebullición, evolución, que es cuando uno hierve su agua, su cuestión. Pero no solo eso, sino que también tenemos las características de los compuestos orgánicos. Dentro de las características podemos hablar de que tienen siempre un carbono enlazado al hidrógeno. Como segunda característica tenemos que forman enlaces covalentes estables. Luego tenemos que pueden ser líquidos, sólidos y gaseosos. Y por último, que no lo tengo agregado acá, pero es que normalmente los compuestos orgánicos no son buenos conductores de electricidad. Es decir, a través de la grasa nosotros no conducimos electricidad, a través de los seres vivos no conducimos electricidad, a través de los carbohidratos no conducimos electricidad. Sino que eso lo solemos hacer según a veces nuestros compuestos inorgánicos. Ok, ahora vamos a hablar sobre los tipos de compuestos orgánicos, pero según su origen. Tenemos el origen natural y tenemos el origen artificial. El origen natural obviamente proviene de los seres vivos, proviene de lo que comemos, de lo que respiramos, de lo que transcurre por nuestro cuerpo, de lo que nos da la naturaleza, que incluso el agua es un origen natural y tiene un compuesto químico que es ácido o el carbono igual. Los artificiales son los que, al contrario, no significa que son malos, pero podemos sintetizar en un laboratorio. Tenemos las vitaminas C, diferentes tipos de medicamentos, tenemos muchas cosas que ingerimos en nuestro día a día que son procesadas y que de alguna u otra manera podemos imitar con compuestos orgánicos. También podemos hablar según su estructura, y es que esto habla de la forma en la que se unen los átomos de carbono entre sí. Voy a nombrar algunos de ellos porque son muchísimos, pero tenemos los alfáticos,
que forman cadenas lineales o ramificadas. Tenemos los aromáticos, que forman estructuras de anillos. Tenemos los heterocíclicos, que son anillos de carbono enlazados a otro elemento según su grupo funcional. Bueno, también hablaremos un poquito de eso, justamente de los grupos funcionales. Que estos son, por ejemplo, los alcoholes, que lo hablamos en la clase anterior, en el video anterior. Hicimos un desglosamiento de lo que son los alcoholes. Pero no solamente están esos, están los éteres, están los ésteres, los ácidos orgánicos, los aldehídos, las amidas, los alquenos, los alquinos, las cetonas, las amidas, el cianuro, etc. Un punto muy importante que también me gustaría tocar y resaltar es la polaridad de los compuestos orgánicos, ya que tenemos los apolares y los polares. Vamos a hablar un poquito sobre los polares, ya que son aquellos cuyo elemento de carbono o hidrógeno presentan otros elementos químicos como el nitrógeno dentro de su composición. Y tenemos los apolares, que solo contienen carbono e hidrógeno. Los polares son los que tienen carbono e hidrógeno, pueden tener un agregado, nitrógeno, azufre, fósforo, X, pero los apolares solo tienen acceso a carbón e hidrógeno. Y es que realmente en eso se basan nuestros compuestos orgánicos, en que cada uno de ellos puede tener ramificaciones, puede tener líneas, puede tener anillos, enlaces, pero siempre su principal elemento va a ser el carbón. Ya esté enlazado, ya tenga un poquito del otro, un poquito de aquel, lo principal siempre va a ser el carbón. Muchas gracias por su atención y espero hayan disfrutado de este video.